Dicen que en Nueva York todo puede pasar, que es la ciudad que nunca duerme, que si lo logras aquí, puedes lograrlo en cualquier parte, que está hecha de sueños, de fuerza, de futuro, pero también de contrastes. Basta con caminar unas pocas cuadras fuera de Manhattan para ver cómo cambia el paisaje. Cambian los edificios, cambia la gente, cambia el ritmo, cambia la esperanza. Allí donde no llegan los turistas, donde no se graban las películas ni se levantan las boutiques de lujo, se encuentra otra cara de Nueva York, una que ha estado allí desde hace décadas, silenciosa, oculta, ignorada. Son los proyectos de vivienda pública, o como se conocen en inglés, los projects, edificios de ladrillo marrón, alineados como bloques, ventanas pequeñas, ascensores rotos, pasillos en penumbra, hogares donde viven más de 400,000 personas. Gente que trabaja, que estudia, que lucha, que resiste. La NYCHA, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, administra estos complejos desde 1935. Fue una promesa de dignidad para los trabajadores, para los migrantes, para quienes no podían acceder al mercado inmobiliario privado. Una idea simple, que toda persona merece un lugar donde vivir sin miedo, sin frío, sin abandono. Pero esa promesa se fue desmoronando con los años. Hoy, más del 70% de los edificios de NYCHA tienen problemas severos. Hay filtraciones de agua que duran años, sistemas eléctricos peligrosamente obsoletos, mojo en las paredes, plomo en la pintura, cierres de agua que dejan a familias enteras sin poder ducharse o cocinar durante días, calefacción que falla cada invierno, dejando a miles sin abrigo en medio del frío extremo. Y no es un problema menor. Es estructural. Según auditorías de la ciudad, NYCHA necesitaría más de $78,000 millones para reparar todos los daños acumulados. Pero el dinero no llega. No es prioridad. Nunca lo ha sido. ¿Por qué? Porque los proyectos de vivienda pública no generan rentabilidad política. Porque quienes los habitan, en su mayoría, no tienen poder de decisión. Porque son, como tantas otras veces en la historia, los olvidados. En su mayoría, los residentes son personas afroamericanas, latinas, inmigrantes, madres solteras, trabajadores esenciales, personas mayores, jóvenes sin otra opción. No es casualidad. Es una herencia del racismo estructural, de la desigualdad urbana, de las decisiones que se toman en oficinas muy lejos de estos barrios. Y mientras tanto, la ciudad crece. Luce moderna. Se llena de rascacielos de lujo y apartamentos vacíos comprados por millonarios como inversión. Pero a la vez, más de 500,000 de personas viven en condiciones que rozan lo inhumano. En los projects no hay luz natural suficiente, ni parques cuidados, ni escuelas bien financiadas. Hay vigilancia excesiva, pero poca protección real. Hay estigma, hay miedo, hay rabia, pero también hay vida. En medio de todo eso, hay comunidad, hay redes invisibles de cuidado, hay vecinas que se prestan sal, que se cuidan los hijos, que organizan campañas de comida. Hay niños que sueñan con ser artistas, científicos, deportistas. Hay jóvenes que se rebelan contra el destino que otros les asignaron. Cada edificio tiene su historia, cada pasillo, su memoria. Hay quienes vivieron toda su vida allí. Hay quienes llegaron huyendo de guerras, de violencia, de pobreza, y encontraron, en medio del abandono, una posibilidad. Porque por más dura que sea la realidad, la gente sigue, resiste, se adapta. Y eso también es parte de la historia. Una historia de supervivencia, de dignidad, de lucha diaria. Los proyectos de vivienda no son solo barrios pobres, son territorios marcados por décadas de decisiones políticas, de recortes presupuestarios, de desprecio institucional. Son, en muchos casos, zonas que concentran todas las consecuencias de un sistema que excluye. Pero,
¿Fue siempre así? En sus inicios, estos complejos representaban otra cosa. Había una visión de futuro, había esperanza, había orgullo de vivir allí. Entonces, ¿qué cambió? Para entender el presente, hay que volver al pasado, a las raíces de esta historia, a los años 30, 40, 50, a ese momento en que la ciudad decidió construir vivienda pública. ¿Qué motivó esa decisión? ¿Quiénes fueron los primeros en habitar estos espacios? ¿Y cómo se transformó todo con el tiempo? Porque si queremos hablar de los projects de Nueva York como espacios de vida y resistencia, primero debemos conocer cómo nacieron, qué ideales los sostuvieron, y cómo esos ideales se fueron erosionando. Así que ahora te invito a dar un paso atrás, a viajar en el tiempo, a mirar cómo empezó todo esto, y a preguntarnos, ¿cuándo se rompió la promesa de la vivienda pública en Nueva York? Todo comenzó con una idea, una necesidad, una crisis. Era la década de 1930. La Gran Depresión había golpeado con fuerza. La pobreza crecía. Las condiciones de vida en muchas ciudades eran indignas. Nueva York no era la excepción. Las familias más pobres vivían hacinadas en edificios sin ventilación, sin baños, sin luz natural. Las llamadas slums, barrios marginales donde se acumulaban la miseria, la enfermedad y la desesperanza. En ese contexto, surge el impulso por construir algo diferente. En 1934 se crea la NYCHA, New York City Housing Authority, con el objetivo de ofrecer viviendas seguras, limpias y accesibles para la clase trabajadora. Era parte de un movimiento más amplio en Estados Unidos, impulsado por el New Deal de Franklin D. Roosevelt, que buscaba enfrentar la crisis económica con inversión pública masiva. El primer complejo construido por NYCHA fue First Houses, en el Lower East Side de Manhattan. Inaugurado en 1935, fue un símbolo de modernidad. Departamentos con agua corriente, calefacción, baños privados, techos altos, espacios comunes. Un modelo de vivienda digna para los sectores populares. Durante 1900, las décadas siguientes, el proyecto se expandió. Se levantaron complejos en todos los distritos de la ciudad. El sueño era claro: construir una ciudad más equitativa, donde la vivienda fuera un derecho, no un privilegio. Y por un tiempo, lo fue. En los años 40 y 50, vivir en vivienda pública no tenía el estigma que tiene hoy. Era común ver a familias de clase media trabajadora mudarse a los projects. Policías, enfermeras, obreros, veteranos de guerra. Eran lugares limpios, cuidados, con jardines, con mantenimiento. Había orgullo. Pero algo empezó a cambiar. La desindustrialización en los años 60 y 70 provocó la pérdida masiva de empleos. Las clases medias blancas se fueron de la ciudad hacia los suburbios, un fenómeno conocido como white flight, y la población que quedó fue, cada vez más, la que tenía menos recursos. En paralelo, el Estado comenzó a recortar fondos, menos mantenimiento, menos personal, menos inversión. Los edificios comenzaron a deteriorarse, y con ello, el imaginario social cambió. Los projects dejaron de ser un símbolo de oportunidad y empezaron a verse como un problema. A eso se sumó una política de segregación silenciosa. Durante décadas, se asignaron las viviendas de nicha de forma desigual. En algunos complejos, se rechazaban familias afroamericanas o latinas. En otros, se agrupaban por origen étnico, creando guetos urbanos invisibles. El racismo estructural se filtró, ladrillo a ladrillo. La criminalización no tardó en llegar. Con el aumento del desempleo, la falta de servicios y la expansión del narcotráfico en los 80, muchos de estos barrios fueron retratados por los medios como zonas peligrosas. La violencia real fue usada como excusa para justificar el abandono institucional. La policía entraba más, pero los servicios entraban menos. La vivienda pública pasó de ser un derecho colectivo a un marcador de pobreza, de dignidad a vergüenza, de oportunidad a estancamiento. Y sin embargo, los edificios seguían allí. La gente seguía viviendo.
Los niños seguían naciendo. La vida no se detuvo. Hoy hay complejos como Queensbridge Houses, en Queens, que es el proyecto de vivienda pública más grande de Estados Unidos, con más de 6,000 residentes, o Marcy Houses, en Brooklyn, conocido por haber sido el hogar de Jay-Z. Cada complejo tiene su historia, sus luchas, sus generaciones. Pero detrás de esa historia arquitectónica y política hay otra más íntima. La historia de quienes nacieron y crecieron en esos espacios y que vieron cómo sus hogares se transformaban en símbolos de exclusión. ¿Qué pasó con esa promesa original? ¿En qué momento la vivienda pública dejó de ser una herramienta para la igualdad y se convirtió en un espacio de encierro? Quizás la pregunta clave es esta: ¿la vivienda pública fracasó o la dejamos fracasar? Porque cuando miramos hacia atrás, vemos que hubo un momento en que sí funcionaba, en que sí era posible. Entonces, ¿qué decisiones políticas, económicas y sociales provocaron el deterioro? ¿Y cómo se vive hoy en esos espacios marcados por el abandono? Porque la historia no se detuvo. Sigue. Respira. Grita. Y para entenderla, tenemos que acercarnos al presente. Vivir en los projects no es una condena. Es una forma de vida. Una rutina diaria marcada por la resistencia, la creatividad y la dignidad en medio de las grietas. Cada mañana, decenas de miles de personas se despiertan en los complejos de vivienda pública de Nueva York. Salen temprano, rumbo al trabajo, a la escuela, al hospital, al metro. La mayoría trabaja en los sectores que sostienen la ciudad: limpieza, transporte, salud, construcción, cuidado. Son los que hacen que Nueva York funcione. Pero no viven en Manhattan. Viven aquí. Los pasillos de los buildings son fríos, muchas veces sin luz suficiente, a veces huelen a humedad, a veces no funcionan los ascensores, a veces hay que cargar los coches de bebé por las escaleras, a veces no hay agua caliente, y, aún así, la vida sigue. Hay ruido, mucho ruido, gritos, música, sirenas, pero también hay calma en ciertos momentos. Una vecina regando sus plantas en la ventana, un niño corriendo por el pasillo, un anciano sentado frente al edificio viendo pasar la vida. Dentro de los departamentos, las historias son múltiples. Hay hogares donde viven 3 generaciones bajo un mismo techo. Hay madres solteras criando a sus hijos solas. Hay estudiantes universitarios intentando romper ciclos de pobreza. Hay niños que no conocen otro lugar. Para ellos, el project no es un estigma, es su hogar. La comunidad se sostiene con lazos invisibles. Hay solidaridad entre vecinos. Redes informales de apoyo. Si falta comida en una casa, aparece un plato caliente desde la puerta de al lado. Si hay una emergencia, se toca la puerta del apartamento de la señora que sabe qué hacer. Se organizan baby showers, colectas, vigilias. Se comparten recursos, consejos, tiempo. Hay líderes comunitarios que, sin recibir un centavo, organizan talleres, limpian los pasillos, hacen activismo. Hay madres que protestan por mejores condiciones para sus hijos. Hay jóvenes que dan tutorías a los más pequeños. Hay grupos que defienden el derecho a quedarse cuando la amenaza del desalojo aparece. La vida cotidiana en los projects está atravesada por la precariedad, sí, pero también por la esperanza. Por una esperanza que no se grita, que no se romantiza, pero que existe, que se nota en los pequeños gestos, en la rutina compartida, en la resistencia de quienes no se rinden, porque, a pesar de todo, la gente no se va, y si lo hacen, vuelven, porque los vínculos son fuertes, porque allí hay historia, porque esos espacios, por duros que sean, también guardan recuerdos, afectos, identidad. La rutina no es fácil, pero está llena de momentos que desafían los prejuicios. Hay quienes piensan que en los projects solo hay violencia, pero hay más que eso. Hay poesía urbana, hay fiestas de cumpleaños en patios agrietados, hay música saliendo de las ventanas, hay abuelas contando historias,
Hay niños jugando a la pelota con una botella vacía. También hay miedo, sí. Hay tiroteos ocasionales. Hay tensión con la policía. Hay presencia de drogas. Pero eso no define todo. No representa a todos. Es una parte, no el todo. Y es una parte amplificada por los medios, mientras lo cotidiano, lo humano, lo digno, se oculta. Cada edificio tiene sus reglas no escritas. Cada comunidad, su equilibrio. Cada pasillo, su historia. No se trata de romantizar la pobreza, sino de visibilizar lo que el estigma esconde. Humanidad. Y aún con todo esto, muchos residentes de Enaicha sienten que están atrapados, porque moverse del sistema de vivienda pública es casi imposible. Los alquileres del mercado privado están por las nubes. Las listas de espera para otros programas son eternas. La movilidad social es un mito para la mayoría. Se nace y se muere en el mismo edificio. A veces en el mismo apartamento. ¿Es justo esto en la ciudad más rica del país? ¿Cómo es posible que mientras se construyen condominios de lujo vacíos, familias enteras vivan sin agua caliente por semanas? Pero más allá de las estadísticas y los reportes oficiales, lo que sostiene estos lugares no es el sistema, sino la gente, su fuerza, su constancia, su organización. Los projects no son solo un símbolo de deterioro urbano, son una expresión viva de la lucha por la dignidad en un sistema que margina. Y entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se vive bajo la constante amenaza de olvido mientras se sigue luchando cada día por existir con dignidad? Pocas cosas marcan tanto la vida en los proyectos de vivienda como el estigma. Es un peso silencioso, una carga que se arrastra desde fuera hacia adentro, desde la mirada social, desde los medios, desde el lenguaje, desde esa palabra, project. Decir que alguien vive en los projects no es una descripción geográfica, es una etiqueta, una sentencia no escrita. Para muchos significa violencia, pobreza, peligro, un resumen injusto de historias complejas. Los medios de comunicación han sido responsables de gran parte de este estigma. Durante décadas, las noticias sobre tiroteos, pandillas, tráfico de drogas o arrestos en viviendas públicas fueron tratadas como espectáculo. Cámaras mostrando escenas nocturnas, sirenas, edificios con luces parpadeando, titulares sensacionalistas, y siempre lo mismo, el nombre del complejo, como si todo lo que ocurre allí fuera criminal. Pero rara vez se muestra al joven que estudia arquitectura mientras cuida a sus hermanos, o a la madre que trabaja doble turno para pagar el internet del departamento, o al abuelo que organiza clases de ajedrez para los niños del bloque. Eso no es noticia. Eso no vende. La narrativa dominante es una narrativa de miedo, y ese miedo tiene consecuencias reales. A muchos residentes se les niega empleo solo por poner una dirección en su currículum. A los jóvenes se les asocia automáticamente con pandillas. A las familias se les ve con sospecha, y las oportunidades, si alguna vez estuvieron, se esfuman. A esto se suma una vigilancia policial desproporcionada. La seguridad en los projects no es neutral. En muchos complejos, la presencia de la policía es constante. Cámaras, retenes, redadas, detenciones preventivas. Los jóvenes negros y latinos son los más afectados. Ser observado constantemente moldea el comportamiento, genera desconfianza, alimenta la tensión. En algunos casos, los proyectos de Enaicha han sido escenario de operaciones masivas, intervenciones con decenas de arrestos, transmitidas como golpes contra el crimen. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué se construye una vez que se destruye? ¿Qué acompañamiento reciben esas comunidades? La criminalización selectiva es una forma de abandono. No hay inversión en salud mental, ni en programas culturales, ni en actividades deportivas, pero sí hay presupuesto para vigilancia, para expulsar pero no para sostener. Y mientras tanto las condiciones estructurales se deterioran. Techos con filtraciones, calefacción que no funciona en invierno,
presencia de plomo en las paredes, ascensores dañados, plagas. Durante años, NH ha sido demandada por no cumplir con los estándares mínimos de habitabilidad. Y aún así, miles siguen esperando años para ser admitidos en el sistema, porque no hay alternativas. Este abandono institucional alimenta el estigma. Se dice que los projects están mal porque la gente no cuida, pero nadie pregunta por qué un edificio público puede pasar décadas sin mantenimiento. Nadie se cuestiona por qué los presupuestos se redujeron al mínimo, por qué el Estado dejó de cuidar, y el resultado es una profecía autocumplida. Se estigmatiza, se margina, se abandona, y luego se usa ese deterioro como justificación para más estigma. Pero lo que se esconde en medio de todo esto es la estrategia. Cuando se criminaliza un espacio, se vuelve más fácil justificar su destrucción. Se allana el camino para la privatización, para el desalojo, para los negocios. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿realmente el problema es el crimen? ¿O es el valor de la tierra? ¿Se estigmatiza para limpiar o para vender? Porque muchos de estos proyectos están ubicados en zonas que hoy son codiciadas por el mercado inmobiliario. Brooklyn, Harlem, el Bronx, lugares que antes eran evitados y ahora son objeto de deseo. Lugares donde los proyectos están siendo lentamente empujados hacia la desaparición, y mientras se planea su reemplazo, se refuerza el discurso del fracaso, para justificarlo, para hacerlo digerible. Pero las personas que viven allí no son números ni casos de estudio. Son vidas, historias, infancias, sueños. Y lo más trágico es esto, que vivir bajo el estigma significa vivir con miedo a hablar, a decir dónde vives, a mostrar tu dirección, a invitar a alguien a tu casa. Eso no es solo pobreza, es exclusión. Entonces, ¿cómo se rompe ese círculo? ¿Cómo se combate una narrativa tan arraigada, tan repetida, tan útil para quienes se benefician del olvido? Quizás el punto de partida está en las voces de quienes resisten desde adentro, en sus testimonios, en sus luchas. Porque sí, hay resistencia, y esa resistencia merece ser escuchada. Ninguna ruina es espontánea, ningún sistema se desmorona solo. Para entender cómo llegamos al estado actual de los proyectos de vivienda en Nueva York, hay que mirar hacia atrás, hacia las decisiones políticas, hacia las promesas rotas, hacia los silencios que permitieron el abandono. Cuando se construyeron los primeros proyectos de vivienda pública en Nueva York en las décadas de 1930 y 1940, se presentaron como una solución de vanguardia, una respuesta a los tugurios insalubres donde vivían miles de trabajadores inmigrantes, afroamericanos, latinos. Los edificios eran modernos, amplios, con áreas verdes, ascensores, calefacción. Eran, en su momento, un símbolo de progreso. Pero el proyecto no duró. Y no por un error de diseño, no por una falla técnica, sino por decisiones políticas. Durante los años 50 y 60, mientras la ciudad crecía, se empezó a abandonar el compromiso con la vivienda social. El gobierno federal redujo el financiamiento. Las autoridades municipales desviaron fondos. La visión se desplazó del bienestar colectivo al mercado inmobiliario privado. En 1973, Richard Nixon congeló la construcción de nuevas viviendas públicas. Fue un golpe estructural. A partir de allí, el sistema dejó de expandirse. Y poco a poco se fue desmoronando. Durante los años 80, bajo la administración de Ronald Reagan, el presupuesto para vivienda pública se recortó en más de un 70%. Miles de edificios quedaron sin mantenimiento. Las agencias, sin recursos. Los residentes, sin respuestas. Y el deterioro comenzó a acumularse, año tras año, sin pausa. Fu Chia, la Autoridad de Vivienda de Nueva York, pasó de ser un modelo nacional a convertirse en una institución colapsada. Hoy en día,
gestiona más de 300 complejos, con más de 177,000 apartamentos, pero arrastra un déficit de mantenimiento que supera los 40,000 millones de dólares. Sí, 40,000 millones. Ese número no es simbólico. Significa filtraciones de agua sin reparar durante años. Significa calefacción rota en invierno. Significa techos que se caen, ascensores que no funcionan, infestaciones de moho y ratas. Significa vivir con miedo de que el departamento no resista otra tormenta. ¿Y quién se hace responsable? Los gobiernos estatales y federales se culpan entre sí. La ciudad dice que no tiene recursos, y los residentes, mientras tanto, pagan el precio. Porque sí, los inquilinos de NYCHA pagan renta. No es vivienda gratuita. Pagan entre el 30 y el 40% de sus ingresos, pero reciben a cambio un servicio colapsado, un sistema oxidado. Cada vez que se propone una solución, viene acompañada de condiciones: privatización parcial, alianzas público-privadas, venta de terrenos, reurbanización con desplazamiento. Lo llaman renovación, pero muchas veces es otra forma de desalojo. ¿Dónde quedó la responsabilidad del Estado? ¿Dónde está la inversión que se necesita para mantener en pie el sistema? La vivienda es un derecho. Así lo reconocen múltiples tratados internacionales. Pero en Estados Unidos, ese derecho se ha transformado en privilegio. Y la vivienda pública ha sido tratada como caridad, como carga, como problema. Este abandono no es casual, es funcional. Al dejar caer el sistema, se justifica su reemplazo. Se abre la puerta a los desarrolladores privados, a las constructoras, a los intereses inmobiliarios que ven en cada complejo deteriorado una oportunidad de oro. Y mientras tanto, los que han vivido allí por generaciones son empujados hacia los márgenes, a barrios cada vez más alejados, más vulnerables, más invisibles. Lo que está en juego no es solo infraestructura, es memoria, es comunidad, es historia, porque los proyectos de vivienda pública han sido espacios de resistencia cultural, de organización política, de vida compartida, y el abandono institucional también borra eso, también lo erosiona. Hoy, cuando se habla de soluciones, muchos residentes desconfían, porque han visto llegar demasiadas promesas vacías, porque han sido ignorados durante demasiado tiempo. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable: ¿puede el sistema que permitió el deterioro ser el mismo que impulse la reparación? ¿O necesitamos una transformación radical de cómo entendemos la vivienda, la dignidad y el espacio urbano? Todo empieza de forma sutil. Un café que vende cold brew por $6. Una tienda de productos orgánicos donde antes había una bodega familiar. Un nuevo mural con estética urbana. Y poco a poco, lo que antes era estigmatizado se vuelve atractivo, hip, rentable. Esa es la lógica silenciosa, pero contundente, de la gentrificación. En Nueva York, este fenómeno no es nuevo, pero sí más agresivo que nunca. Y hoy, los proyectos de vivienda pública, que durante décadas fueron sinónimo de exclusión, están siendo blanco directo del mercado inmobiliario, porque la tierra no se reproduce, pero sí se revaloriza. Brooklyn, el Bronx, Harlem, partes del Lower East Side fueron durante años sinónimos de marginalidad en el imaginario público. Barrios con historia, pero etiquetados por su pobreza, su crimen, su degradación. Y sin embargo, es justamente ahí donde se concentra una porción valiosa de suelo urbano. Terrenos con acceso al metro, cercanos a Manhattan, con historia, cultura y comunidad. Un tesoro para los desarrolladores. Y ahí entran en juego las llamadas renovaciones. El proceso se presenta como un bien común. Se habla de rescatar espacios abandonados, de mejorar la calidad de vida, de traer inversión. Y sí, en algunos casos hay mejoras visibles. Se arreglan aceras, se instalan luces, se pinta.
Pero la pregunta es, ¿para quién? Los precios de alquiler aumentan. Los impuestos sobre la propiedad se disparan. Los negocios locales no pueden competir con las nuevas cadenas. Y los residentes que han estado ahí por generaciones son empujados fuera, literalmente. En muchos proyectos de vivienda pública, administrados por NYCHA, el proceso se da de forma más velada. Se permite que los edificios se deterioren hasta lo inaceptable. Se recorta personal de mantenimiento. Se dilatan las reparaciones. Se hace insoportable vivir ahí. Y cuando los residentes se van, no siempre se reemplazan. Es el desplazamiento, sin desalojo. El exilio silencioso. Pero también existe otro mecanismo: la reestructuración bajo programas como RAD, Rental Assistance Demonstration. Estos permiten transferir la gestión parcial de edificios públicos a entidades privadas, bajo acuerdos de inversión para reparaciones. En teoría, es una alianza. En la práctica, muchas veces, es una puerta trasera a la privatización, y la palabra privatización en estos contextos no significa solo cambio de administración, significa otra forma de ver a los inquilinos, no como ciudadanos con derechos, sino como unidades económicas. Muchos residentes lo denuncian. Después del traspaso, se sienten más vigilados, más presionados, más desprotegidos. Surgen conflictos, con nuevos administradores. Las reglas cambian, aumentan los controles, y aparece el miedo, porque el miedo nunca se fue, solo cambió de forma. Antes era miedo a la violencia, a la negligencia, al abandono. Hoy es miedo al desplazamiento, a la carta que notifica una reubicación, al rumor de que su edificio será demolido y convertido en Mixed Income Housing, vivienda de ingreso mixto. Un eufemismo que a veces oculta una purga selectiva. Y mientras eso pasa, el entorno también cambia. Aparecen residentes nuevos, de mayores ingresos, con otros códigos. No se trata de personas malas. Se trata de un sistema que no integra, sino que reemplaza, que borra, que limpia. La palabra limpieza se usa mucho en el discurso urbanístico. Limpieza de calles, limpieza visual, limpieza social. Un lenguaje técnico que enmascara lo que en la práctica significa despojo. ¿A quién se limpia? ¿A quién molesta la presencia de los pobres? La gentrificación no es solo un fenómeno económico, es simbólico. Desvaloriza culturalmente antes de revalorizar económicamente. Declara que un barrio no vale. Y luego, con inversión y maquillaje, dice que sí. Pero ya sin sus habitantes originales. Y cuando una comunidad es desplazada, no solo pierde su techo, pierde sus redes de apoyo, su entorno, su identidad barrial, pierde la posibilidad de heredar historia. Los proyectos de vivienda en Nueva York son hogar de miles de familias, gente que ha resistido en condiciones difíciles, que ha creado comunidad, que ha sostenido barrios enteros, pero hoy están en la mira de una transformación que no los incluye. Y el discurso oficial habla de mejorar la calidad de vida. ¿Pero de quién? ¿Qué vida es digna de ser mejorada y cuál es vista como desechable? En muchos casos, los residentes luchan, se organizan, denuncian, pero la maquinaria es poderosa y la narrativa mediática suele estar en su contra. Si protestan, son ingobernables. Si se van, ya no vivían ahí de todas formas. El borrado es sistemático, y en esta lógica hay algo profundamente peligroso. La idea de que el valor de un lugar depende de quién lo habita, que un barrio mejora cuando cambia de clase, que los pobres son un problema estético. La gentrificación, cuando no se regula, cuando no se enfrenta con políticas de protección reales, es una forma moderna de desplazamiento forzado, una reconfiguración del espacio que favorece al capital y castiga a la memoria. Entonces la pregunta no es si las ciudades deben cambiar. Claro que sí. Pero ¿quién decide hacia dónde? ¿Y quién paga el precio?
porque si no defendemos el derecho a quedarse, lo que nos queda es un espejismo, barrios bonitos pero vacíos de alma, ciudades limpias pero amputadas de su historia, y eso no es desarrollo, es despojo. Los datos nos dicen que más de 500,000 personas viven en viviendas públicas gestionadas por la New York City Housing Authority. 500,000 de vidas, 500,000 de historias. Y sin embargo, durante décadas, estas voces han sido marginadas del relato oficial, porque cuando se habla de vivienda pública, casi siempre se habla sobre ellos, rara vez con ellos, y esa diferencia importa. Importa porque la narrativa dominante tiende a simplificar. Lugares peligrosos, foco de pobreza, problema social, palabras frías, distantes, que reducen comunidades enteras a un estigma. Pero ¿quién habla de lo que se construye dentro de esos bloques de concreto? ¿Quién narra la dignidad con la que se sobrevive en condiciones a menudo inhumanas? Lo cierto es que muchos residentes de estos proyectos han vivido décadas enteras bajo una doble presión. Por un lado, el abandono institucional. Por otro, la estigmatización pública. Y aún así, han resistido, como María, quien vive en el complejo NYCHA en Queensbridge desde hace 37 años. María cuenta que el ascensor lleva roto 2 semanas, que el agua caliente va y viene, que el mojo en las paredes volvió a aparecer, pero también cuenta que, cuando su hija enfermó, fueron sus vecinos quienes la ayudaron con medicamentos y comida. Aquí nos cuidamos entre todos, dice, aunque el sistema nos olvide. Historias como la de María abundan. Un informe del Comptroller de Nueva York en 2023 reveló que más del 60% de los edificios de vivienda pública tienen deficiencias estructurales graves, techos con filtraciones, plomería obsoleta, cableado expuesto, ascensores que fallan sistemáticamente. Y no estamos hablando de casos aislados, son condiciones diarias para cientos de miles, pero la resistencia va más allá de soportar la precariedad. También es organizarse. En 2019, un grupo de inquilinos del complejo Fulton Houses en Chelsea detuvo temporalmente un proyecto de demolición parcial impulsado bajo el programa RAD. Denunciaron que la participación comunitaria era en realidad simbólica y que la nueva construcción terminaría desplazando a la mayoría de los residentes actuales. La movilización generó atención mediática y obligó a la ciudad a replantear la propuesta. Y no es un caso aislado. En Baruch Houses, en el Lower East Side, los residentes se organizaron para crear una mesa de diálogo permanente con funcionarios de NYCHA. Exigen transparencia, mantenimiento real y acceso a información clara sobre renovaciones futuras. Las redes comunitarias juegan un papel crucial. En muchos proyectos de vivienda han surgido iniciativas de apoyo mutuo, cocinas comunitarias, asesorías legales, clases de apoyo escolar, grupos de salud mental, organizaciones como Tenants and Neighbors, The Red Hook Initiative o Community Voices. Hearth han sido clave para amplificar las demandas de estas comunidades, porque lo que está en juego no es solo un edificio, es una forma de vida. En Harlem, por ejemplo, el complejo Wagner Houses alberga a más de 4,000 personas, muchos de ellos afroamericanos o latinos. Algunos llevan generaciones allí, y sin embargo, cuando se planean renovaciones urbanas, rara vez se les consulta. Se decide sobre sus vidas desde oficinas que están a kilómetros de distancia y aún así luchan por ser escuchados, como Teresa, que coordina un comité de madres en East Harlem. Ella no habla de desarrollo, sino de desplazamiento encubierto. Nos prometen parques nuevos y luces LED, pero no nos dicen que detrás de eso vienen los desalojos. Su grupo documenta condiciones insalubres en los edificios, presiona por inspecciones y acompaña a vecinos en trámites legales. Las mujeres, especialmente, han sido el motor silencioso de esta resistencia. En casi el 75% de los hogares en NYCHA, la jefa de familia es una mujer. Muchas son madres solteras, muchas inmigrantes, y son ellas quienes organizan las asambleas, quienes documentan las fallas,
quienes abren las puertas a los trabajadores sociales o periodistas cuando el sistema las ignora. Pero no todo es lucha. También hay momentos de construcción, de creación colectiva. En varios complejos se han implementado proyectos culturales que reescriben la narrativa. Murales con historias del barrio, talleres de poesía, radio comunitaria. En Brownsville, un grupo de jóvenes creó un podcast desde su complejo contando la historia de sus vecinos. Le llamaron We Live Here, vivimos aquí. Una frase simple, pero cargada de afirmación, porque vivir en vivienda pública no es motivo de vergüenza. Es parte de la historia urbana de Nueva York. Una historia que ha sido invisibilizada, pero que sigue latiendo. Las voces desde adentro no solo denuncian, también proponen, plantean modelos alternativos de gestión comunitaria, exigen auditorías transparentes, piden respeto y, sobre todo, rechazan ser tratadas como una carga, porque no lo son. Son enfermeras, conductores, cajeras, repartidores, artistas, maestros. Sostienen esta ciudad todos los días y, sin embargo, deben pelear por algo tan básico como vivir con dignidad. Y es ahí donde surge la verdadera pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que los que más aportan sean los que menos reciben? La lucha por la vivienda no es solo por el techo, es por el derecho a quedarse, a ser parte, a no ser desplazado por una lógica que mide todo en dólares por metro cuadrado. Y en esa lucha, las voces desde adentro tienen mucho que decir. ¿Estamos dispuestos a escucharlas? Cuando pensamos en Nueva York, la imagen que aparece casi siempre es la misma: la ciudad de las oportunidades, de los sueños, de los edificios que tocan el cielo. Pero detrás de esa postal brillante existe otra ciudad, una que no aparece en 1900 las guías turísticas, ni en las películas. Una ciudad que sobrevive en los márgenes, entre pasillos húmedos, techos con goteras, calefacciones que no funcionan y promesas que nunca se cumplen. Los proyectos de vivienda pública no son solo estructuras de concreto. Son comunidades, son vidas, son memorias que se acumulan piso tras piso, década tras década. Son personas que han vivido allí por 30, 40 o incluso 50 años. Personas que han criado a sus hijos entre paredes agrietadas y ascensores averiados, y aún así han construido hogar. Este video ha sido un recorrido por esas historias que casi nunca se cuentan, porque muchas veces, cuando se habla de los barrios populares, se habla desde afuera, desde el prejuicio, desde el estigma, desde la comodidad de no tener que mirar demasiado de cerca. Pero hoy lo hicimos. Hoy recorrimos pasillos donde el abandono del Estado no es una metáfora, sino una realidad cotidiana. Escuchamos testimonios de personas que luchan no por lujos, sino por dignidad, que no piden privilegios, sino condiciones básicas, que no exigen más de lo que cualquier ser humano debería tener garantizado: un lugar seguro para vivir. La vivienda es mucho más que un techo. Es el lugar desde donde una persona puede construir su vida. Es el punto de partida de la educación, del trabajo, de la salud mental, del bienestar familiar. Y sin embargo, en el corazón de una de las ciudades más ricas del mundo, hay familias que llevan décadas esperando reparaciones básicas. Hay niños que crecen respirando moho. Hay ancianos que suben 10 pisos por escaleras porque el ascensor lleva meses sin funcionar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que quienes sostienen las ciudades con su trabajo sean justamente los más olvidados? Los proyectos de vivienda pública han sido históricamente un experimento social. Primero fueron símbolo de esperanza, después víctimas del abandono. Hoy están en una encrucijada. ¿Serán rescatados con dignidad o vendidos al mejor postor bajo la promesa de una renovación que en realidad significa desplazamiento? Y mientras las decisiones se toman en oficinas con aire acondicionado, en los edificios la realidad sigue, gotea, se descascara, pero también resiste, porque la resistencia es cotidiana. Está en las madres que organizan comités de limpieza, en los vecinos que documentan cada filtración,
cada corte de agua, cada cable expuesto, en los jóvenes que crean arte para contar su historia con dignidad, en las redes de apoyo mutuo que cuidan a quienes el sistema dejó atrás. Este video no es solo un testimonio, es también una pregunta abierta, una invitación a pensar. ¿Cómo queremos que se vea el futuro de nuestras ciudades? ¿Con quiénes lo vamos a construir? ¿Y a quiénes vamos a dejar atrás en nombre del progreso? Si llegaste hasta aquí, si escuchaste estas voces, si alguna historia te hizo detenerte, sentir o pensar, te pedimos algo simple pero importante. Hoy, las voces desde los márgenes están hablando. ¿Vamos a seguir ignorándolas? En Voces del Mundo, creemos que estas historias deben ser escuchadas, que no hay transformación posible sin conciencia y que cada clic, cada comentario, cada conversación que surge después de ver este video cuenta. Así que si este documental te movió algo, si alguna historia te tocó, si alguna pregunta se te quedó en el pecho, te pedimos que no te vayas sin hacer algo. Suscríbete al canal, dale like al video, comenta, compártelo con alguien que necesite escucharlo, explora nuestros otros documentales, sigue caminando con nosotros por estas realidades que muchos prefieren callar. Porque el mundo no cambia solo con estadísticas, cambia con voces, y esas voces también pueden ser la tuya. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Voces del Mundo.